Que ha sido la más fácil. Hace rato, ¿quién se conectó? Nada más. ¿Sí? No, no queda una. Está como Vivi Marín. ¿Tú eres Vivi Marín? Vamos a continuar con, recuerden que estamos en el tema 2 todavía, que estamos viendo la infancia, estamos viendo la primera infancia, ya la terminamos de ver, la segunda infancia, tercera infancia, tenemos que pasar a la adolescencia, de la adolescencia vamos a ver la juventud, la adultez y se acaba la senectud, las etapas, ¿va? ¿Qué es lo que nos pide en cada etapa? ¿Cómo sabemos que vamos bien en la etapa, que estamos de acuerdo a lo cognitivo en cada etapa? Muy ¿Qué? Digo que por la boca sale el chisme. Sale. Pero dice no me entra por el oído. Sale y entra por el oído. ¿Cómo no? Los hombres somos chismosos por naturaleza, más chismosos que las mujeres. ¿Sabes? No creas, ¿eh? Y el hombre que diga que no es chismoso y mentiroso también. Yo no soy chismoso. Sí. Falso. Falso. Pero haces tus falsedades. Sí, no aceptas lo que eres. No, y sí, porque ahora que estoy viendo en el rancho, digo, con tres, cuatro cosas. No sé si pinche madre mata al pico y anda todo. Digo, no me dice nada porque soy directora de la pero eso me dicen, eso cuando estás aquí, güey, cuando te vas. Sí, hay mucha tela donde cortar. Tírenle. Voy a poner falta. Prosigamos. Bueno, entonces los hombres son más chismosos. No, sí traen buenos chismes. Nosotras así de, fíjate que fulanita X cosa, ¿no? Y ellos traen cosas buenas. Hasta las mujeres creemos en los hombres para chingar de las mujeres. Sí. Pero acuérdense siempre de este dicho. Yo lo he aplicado toda mi vida. Lo que hoy son oídos, mañana son botas. ¿Lo que qué? Lo que hoy son oídos, mañana son bocas. Cabas. Chismosos. Él no es chismoso. Vamos a decir que vas a contar mañana. Solo tiene habilidades comunicativas, pero chismoso no. Eso sí las he desarrollado. Bueno, pues en línea parece que no hay nadie. Nada más se está conectando con una compañera. Bueno, no se ha conectado. No me mensaje de la única línea. Es que le mandamos un grupo al WhatsApp donde no hay maestros. Ay, no, que no sepan. Y nos enseñamos a todos. ¿Cómo se llama? Se está proyectando. Tenemos que empezar. Hablamos de la primera infancia, ¿verdad? Segunda infancia no la tocamos. No. Ok, segunda infancia de los 3 a los 6 años. Hasta ahí te quedó. Capacidad de análisis. De los 3 a los 6 años. De los 3 a los 6 años. Si ustedes se fijan en esta etapa de los 3 a los 6 años, no alcanza el cable, mira. Me meto en un No, pero es el HDMI, ¿no? Dice otra maestra. Quiero ver a su compañera también. ¿Me gusta? Sí. Es que la conectaron acá, pero
De los 0 a 3, De los 3. la otra era de 0 a 3, ¿verdad? Gracias. La otra era de los 0 a los 3. Acá me dice que ya está. Ya está pasando la señal allá. ¿Quién me dio ese rayo? ¿Por qué que pusieron el cañón? ¿Qué fueron ellos? Ya dijiste lo de los grupos, ya dijiste lo del cañón. Nos sacamos todos los términos. Quería ver el chismoso. Ya ven que sí, traen buenos ¿Y chismes. quieren que diga lo que dijeron? Cuando dijeron que dijera, que no dijera. Díganme. Aquí está la maestra, imagínate. Oye, bueno. ¿No? Y todos así. Te pasa con la estructura de En el 1 o en el 2. Está No, buscando. pero ya lo mandó de la compu, maestra. Ya, se supone que ya está. ¿Este dónde es? Gracias. Qué No bárbaro. lo hubiera puesto, maestra. Es que Ah, es el mejor color. platíquenlo. Se ve chiquito, ¿verdad? Es que no sé por qué se ve tan chiquito. Es el color, maestra, también. Necesitamos un cañón. No te preocupes. Realmente es muy breve, ¿va? Es como punto nada más, que estamos revisando el área cognitiva, el área del lenguaje y lo socioemocional, lo motor, ¿va? Que vamos a ver en esta etapa, es de los 3 a los 6 años. Si ustedes se fijan, de los 3 a los 6 años ya están en preescolar y salen de preescolar, ¿sí? Un niño que entra a primero de preescolar es un niño que socialmente tiene más habilidades que un niño que lo mete solamente a tercero de preescolar. ¿Por qué? Porque se enseña a compartir. Los niños de 3 años creen que todo les pertenece. Como les comentaba la clase pasada, ellos no saben qué es robar, ellos no saben qué es quitarle al otro lo que no es tuyo, porque ellos creen que todo les pertenece. Mamá y papá se han dedicado a hacer eso. Le dicen, dale el juguetito a tu hermanito porque está chiquito, ¿no? Y la hermana se lo tiene que dar. Entonces ellos crecen con que todo les pertenece y todo les dan. El niño les dice, ¿qué quieres? El pizarrón, el marcador, el borrador, y empiezan a hacer como la lotería de todo lo que hay en la casa. Y el niño dice, y ya, eso significa sí. Mi mamá se lo da. El niño no tiene necesidad de hablar, entonces no tiene necesidad de comunicarse y todo le dan. Entonces cuando llega al preescolar, la maestra es la primera que le dice, a ver, chiquitín, este es mi espacio, este es el área y aquí vamos a compartir. Y hasta ponen canciones bonitas, ¿no? Y que, oye, vamos a compartir y que y ahí tienes al niño cantando y aprendiendo canciones de cosas que mamá le tuvo que haber enseñado en casa, que es compartir, ¿sí? Pero la mayoría de veces, pues no lo hace. En esta etapa de, ya no, ni se vaya, se conectó, muy bien. En esta etapa mejora su lenguaje totalmente. A los 3 años, un niño ya se comunica, puede, si no tiene ninguna malformación en el labio o en paladar, ya lo habíamos platicado eso o no. Ok. Nuestro paladar, vamos a pensar que es así, ¿va? Un paladar normal, ¿sí? Tiene que ser como en U. Hay personas que tienen el paladar así como en cuadro, ¿sí? Y este es el problemática, que es el triángulo, porque usualmente este trae el frenillo en la lengua, ¿sí? No le permite hablar correctamente.
Cuando el niño empieza a hablar y que la quiero, y dice, ¿sabes? Estoy chiqueado, es porque tú ya te cercioraste que no tengo problemas de paladar. Porque muchas veces el niño no es que hable chiqueado, es que el paladar está diferente, morfológicamente el niño está mal. Así es cuando está mal. Así es cuando está mal. Cuadradito no afecta nada. El cuadradito sí es como cuando marcan mucho la S y que porque la lengua te desatora en los dientes cuando es cuadradito. Y hasta, no sé si, muchos hasta parecen como chinitos, con plal, que no sé qué, o sea, porque no pueden hablar correctamente. No, eso es algo. Y un paladar totalmente normal, es como la mayoría de los niños cuando tienen el U, ¿sí? Si el niño habla chiqueado y voltea hacia abre la boquita, así, y tú lo ves totalmente en U, medio círculo, dices, este niño está chiqueado. Pero si el niño lo ves que tiene el paladar así como en triángulo, pues no le puedes exigir que hable correctamente porque el niño tiene una malformación y hay que llevarlo a terapia de lenguaje, ¿sí? Entonces tú lo detectas y lo canalizas, ¿va? Pero a esta edad ya se espera que el niño hable correctamente, 3 años. Cuando le da la terapia de poner de cigarro, es cuando es para Cuadradito, que hay uno, puedes tener con estimulación una buena habla, ¿sí? Que es cuestión de que la lengua se adapte al poco espacio que tiene para moverse. Porque recuerda que el freno que tiene la lengua no te va a permitir, por ejemplo, tú cuando hablas y hablas con la P, hablas con diferente la B, y mueves tu lengua a diferente, no eres consciente porque no estás como que, ay, voy a sacar un poquito la lengua para decirla y no, tú lo hablas, ¿no? Pero a ellos sí les causa conflicto porque hay un frenito que no les permite mover la lengua. Entonces tú le revisas su boquita y ves que no es chiqueado, sino que tiene problemas, recalculas qué tanto puedes con estimulación y lo canalizas con un especialista. Y con la mamá le dices que agarre el lápiz, lo muerda y que con la lengua juegue hacia arriba y hacia abajo. ¿Para qué? Es como un frenillo que puede tener cierta flexibilidad sin cortarlo, ¿sí? Para que se mueva más la lengua y pueda hablar correctamente. Ahí son los ejercicios linguales, ¿verdad? Sí, le pones al niño a jugar, a estimular a motricidad para que el niño pueda, con su limitante, por llamarlo de una forma, hablar lo más correcta posible. Pero si tú no te das el tiempo de revisarle el paladar al niño y lo mandas directo a terapia de lenguaje y es un niño chiqueado, pues vas a pasar la vergüenza de tu vida como maestra al mandarlo y canalizarlo cuando te va a decir la terapeuta que el niño no tiene nada, este niño está consentido, no tiene necesidad de hablar. Digo, si alguien hace el quehacer en tu casa, ¿tú vas a limpiar después de que esa persona limpie? Pues no. Depende. Ahí salió una obsesión, ¿eh? Es una enfermedad. Nos decía una maestra, bueno, que lo que nosotros podríamos hacer, los médicos, que lo primero es que lo mandaras al médico y que el médico viera que todo estaba bien y ya él directamente mandara a un terapeuta. Es parte de lo que dijo en la primera clase, no hacemos como un prediagnóstico, no decir nada más nosotros. Detecta solamente, pero no vas a pasarla, o sea, imagínate las mamás de ahorita, que le dice, su niña se va a terapia de lenguaje, se va con un doctor de lenguaje, ¿no? Un especialista en lenguaje. La mamá tiene que pagar porque la escuela no paga, ¿sí? Una consulta de un terapeuta en lenguaje te anda cobrando mínimo 300, 400 pesos por sesión, para revisar solamente si el niño tiene o no tiene problemas. Entonces ya hiciste que la mamá gastara para que le dijera que el niño no tiene nada. Va a llegar la mamá no enojada, lo que le sigue, ¿sí? Ofendida porque le dijo un profesional que no tiene nada, tú te equivocaste y o sea, ¿no? Entonces como maestra nada más le dices, a ver, chaparrito, abre tu boquita, mira hacia el cielo y abre tu boquita, ya le revisa. Ay, tiene un paladar así, no, que tiene eso. ¿Sabe qué, señora? Su niño
tiene el paladar en triángulo, tiene el paladar en cuadro, tiene el paladar X, ¿sí? En la lengua, cuando el niño levanta la lengua, el niño no puede pegar la lengua al paladar. No la puede porque está frenada. En cambio, el niño llega a la lengua media. Entonces, ¿cómo esperas que te diga letras? La T, la N, el L. Yo veo mi lengua. L, N, T, Lo hicimos todo. ¿Cómo pretende? O sea, pero ya tienes una evidencia. Yo le recomiendo y le sugiero, ¿sí? Que lo lleve de acuerdo a esto que observé, ¿sí? Pero ya tienes una herramienta. A solamente el niño llega, maestra, ¿y yo qué no? Decirle que usted y tú así de, ¿viste niño? ¿O está chiqueado qué? A ver, chaparrito, ven, a ver, vamos a ver las estrellas. O sea, no necesito investigar, porque luego lo señalas y luego el niño, delante de mis compañeros, la maestra me revisó y luego los papás hacen un drama porque delante de todos, ¿no? Entonces, jugando con el niño, platicando, vamos a ver las estrellas, hay que buscar el sol, las nubes, a ver, abre tu boquita, mira a ver qué sientes. Y ya lo revisas. Si hay, no hay, y si hay, hablas con la mamá, y con esto ya tienes algo para, no le vas a decir, tiene que no, detecto esto, ¿sí? Le sugiero, atención, o hay ejercicios en casa, metas internet para que usted, si no tiene para gastar, estimule, métase algún, una clase en YouTube sobre... Pues la mayoría ya de las escuelas cuentan con servicios de USAID y USAID tiene maestros de Pues de hecho, la mayoría no, cada vez son menos. No hay presupuesto. Maestra, pero antes el DIF daba estas terapias, ¿ya no? El DIF todavía las puede Sí, dar, porque pero... yo, por ejemplo, sí le he recomendado a las mamás ir a algún DIF y preguntar que si tienen terapia de lenguaje por si no pueden pagar. De hecho, ustedes como escuela tienen que tener algo no tanto privado, sino de una institución pública donde te diga que el niño no tiene ninguna problemática o el niño tiene esta problemática y cómo tú lo puedes ayudar al niño como maestra. Se lleva a ser mal la mamá a decir para qué. No, ya Sí les decirle, por ejemplo, en la Cruz Verde hay psicólogo y hay psicólogos especialistas en lenguaje. Un psicólogo te puede apoyar y te cuesta como 30 pesos la sesión. Entonces, tú le dices, o sea, le abres como el panorama. Y más bien esto le hace como la directora, ¿no? Cuando tú lo canalizas con dirección de que el niño no se comunica totalmente, no hay un avance, pues ella es quien le comunica, bueno, una junta lo hace en privado, no va a exponer a la mamá. A ver, la mamá de Juanita no habla bien, pues no lo va a hacer. Entonces, señora, le recomiendo, yo detecto esto, podemos trabajar, ya sea usted en casa, puede ver videos, puede buscar en internet. Yo le sugiero que vaya con un profesional para que lo que va a hacer el profesional solamente lo revisa y te da una hoja de ejercicios y te dice, nos vemos en un mes. Y tú como mamá tienes que trabajar con el niño haciendo eso. Va a ser lo mismo. Entonces, sugerencia, llévelo a una sesión. Hay desde privado que le cuesta tanto, hay público que le cuesta tanto, y para que el niño tenga un desarrollo en su lenguaje de acuerdo a su edad. ¿Sí? Como sugerencia. Si la mamá dice, no, que no sé qué, que ellos te firman una responsiva donde tú ya detectaste algo en el niño y la mamá no le está dando seguimiento, nada más. Porque luego ustedes saben que cuando hacen la evaluación, revisa si se promueve o no se promueve el niño. Si el niño no cumple con el área de lenguaje que debe de tener, pues el niño no se va a promover. Digo que no se puede reprobar al niño, pero va a estar en el circuito de suficiente o insuficiente. Entonces, esa es la parte que la mamá tiene que tener conciencia. Porque luego la mamá sale con que a mí nunca me dijeron, no, yo no sabía, no, pues es que como yo no estudié para eso, pues yo no sé. Entonces tú se lo notificas a la mamá y ella te firma de que está notificada de que el niño presenta un retraso en el lenguaje de acuerdo a su edad, él tiene que dominar esto y no lo está dominando. Por eso es importante, control de esfínter. Como lo vimos con Sigmund Freud, etapa anal, que se da de los 3 a los 6 años, que estamos hablando de la segunda infancia. A los 3 años el niño sí o sí ya tiene que dominar el control de esfínter.
Si el niño de 3 años no te controla, hacer micción y defecar, pues ya hay un problema ahí, que se va a ver una fijación en la etapa adulta, en la etapa de la adolescencia, en el control. El hacer pipí es un placer, el hacer popó es un placer. Y si tú tienes el control de ese placer, es muy significativo ver cómo se va la popó por la taza. Para los niños, digo, no, ahorita ustedes van a ver, adiós, papá. Que sí es importante revisarla. Si es importante, no, si es importante revisar su popó. Si flota, no flota, si hay grasa, si no hay grasa, el color, el tamaño. Es importante porque eso te está hablando de tu intestino y tu alimentación. ¿Sí? Si, ay, me estoy pasando en grasas, ¿sí? La popó se va hacia abajo y mancha la taza. Estamos hablando de popó. Rayonea. Rayonea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que está soltando muchas grasas, ¿sí? Está muy pesada la popis y no está teniendo suficiente. Ajá. Hay que bajarle las grasas. Y cuando flota normal, así. Ah, qué bonita, así que como submarino. queda así, que hasta se va y no mancha y eso. Es una buena alimentación. Dependiendo del tamaño, si es muy delgadito, muy grueso, también, o sea, todo eso tiene que ver con tu alimentación y con tu salud. Por eso es importante voltear y verla y ya le bajas. Nada más para ver. Y los niños, para ellos es muy estresante que una parte de ti se vaya por la taza, porque ellos no saben que es desecho, ellos es una parte de ellos. Y lo ven, y si en esa parte no hay una buena separación, por ejemplo, van a hacer popó y en el caminito les ganan y la mamá les pega, se enseñan que si tú no controlas, vas a recibir un castigo, ¿verdad? Si te haces pipí en la sala, si no controlas, te van a castigar. Y entonces tú creces con esa educación, salud, y cuando tienes una novia, empiezas a controlarla, porque si no te van a castigar, ¿sí? Porque es una educación. Y cuando es normal. Hay niños que hasta pueden quererla probar, pero eso es más juego, más interacción con su ese que un problema en el estómago si la prueba, pero ahí de ahí vienen las hepatitis y demás, pero bueno, ese es otro tema. Entonces te enseñan que tienes que controlar y si no controlas te castigan y creces con esta educación y por eso hay gente controladora, los famosos TOC. ¿Qué es eso? ¿Quiere participar en este trastorno obsesivo compulsivo? Recuerden que cuando ya hablamos de un trastorno, estamos hablando de una patología. Y cuando hablamos de patología, estamos hablando de enfermedad mental. Bueno, patología es enfermedad, pero ya cuando hablamos en esa parte, es una patología mental, ¿sí? Una obsesión puede ser regulada por ti y no convertirse en una enfermedad. Cuando se convierte en una enfermedad, cuando interfiere en tu educación, en tu vida, en tu trabajo, en una compulsión, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo lavo la ropa de mi casa, me gusta tender primero las camisas, luego los pantalones, luego los calcetines, luego los calzones, y ya. Y cuando voy al patio de mi mamá, ella tiene una camisa, un pantalón, un calcetín, un calzón, y luego si se encontró una toalla, y luego se encontró y lo tiende. Y yo vuelvo y digo, ¿por qué no está ordenado? Y ella me dice, todo lo he hecho una bolsa, una canasta, y de ahí voy sacando y lo que saque lo tiendo. Y yo lo separo antes de colgarlo. ¿Quién de aquí separa la ropa y lo hace por secciones? No por color, tanto no. Quiere decir que somos 4
nosotros seríamos los anormales de este grupo, el 10% de este salón es ¿Cuánto tiempo tendría que separar la ropa? Ya lo tienes ordenadito. Pero de la lavadora, o sea, la metes a la lavadora con tamaño. No, hay no, una no. cinta que dice calcetines. No, de ahí los vas a, o sea, sacan la ropa y luego lo pones, es una camiseta. Pero ese nivel llega muy lejos. Yo conozco a una persona que fue a su casa y en su pero decía playeras, calzones. No, ¿para qué mismo lo hago? Es que yo también conocí una de los colores. Sí, Lo tenía por es colores. que cuando las esposas siguen bien locas con ese rollo. Se puede llamar obsesión, pero no trastorno cuando solamente es una idea. Cuando te gustan las cosas ordenadas, hay personas que ordenan los toppers por tamaño. Los lápices en la mesa, ¿no? También. Ajá. Entonces, hay obsesiones. Cuando ya esa idea no te permite hacer otra actividad, si no la haces, ya estamos hablando de una patología, de una enfermedad, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo puedo ir al patio de mi mamá y ver su ropa toda fea, mal colgada, bueno, bien colgada, pero a su modo, y no me causa conflicto, digo, es su ropa. Pero yo voy a mi patio y si lava mi hijo, mi marido, y veo la ropa así como que... Y sin, y sin querer queriendo la descuelgo y la vuelvo a colgar ya como ahorita. Y ya soy feliz. ¿Sí? Esa es una obsesión. Si eso no me dejara vivir, se vuelve una patología y se vuelve una compulsión y luego ya empiezo con problemas psiquiátricos. Que sí tengo, no sé. Bueno, sí, todos. Todos los que se dedican a esa rama No, ellos lo descubren, güey. Nosotros también estamos Por ejemplo, hay hombres que son obsesivos con los carros, ¿sí? En la limpieza. ¿Cuánto te tardas en lavar un carro? Yo, 20 minutos. Yo no lo lavo. No la voy a Hay hombres que sacan cotonetes y con el cotonete de ay, no, todo el día un vecino así. Y me da tanta risa cuando llueve. O sea, cada que lava su carro, como que lava todo día y llueve. Y yo así de... Porque él le pule y le da. Y sus hijos pueden estarse golpeando en el parque, pero él, su carro, ¿no? O sea, y es su obsesión. Y él llega y me dice, vecina, ¿no quiere que le lave su carro? Y yo, porque ya necesita. Es así de buena onda que ya trae todos aparatitos y que quiere lavar y acumular. Mándalo a la casa y le tengo para. Esta semana pasada puse ya la y no se lo se lo daba yo. Entonces, eso puede ser una obsesión. Y en los niños sí se presenta la obsesión. Hay niños que juegan con sus carritos y los ponen todos formaditos, por tamaños, por colores, y uno lo ve y dice, ay, mira qué organizadito el niño, no, mami, trae una obsesión. Y si tú se los desacomodas y llora, le está causando un conflicto al niño. Y ¿Sí? cuando uno le enseña que tiene que comprobarlo en orden. Pero ¿por qué no? Pero, por ejemplo, yo con mi niña, pongo ahí unas de pruebas, como el profesor, ¿cómo se llama? Entonces, por tamaño, por colores, entonces, es más. Pero eso ya es estimulación. Sí, exactamente. Pero cuando él todo lo quiere ordenar, por ejemplo, no sé ustedes, pero cuando yo como, yo separo, pues están los frijoles, el bistec y la sopa, vamos a pensar, ¿no? Yo sí como bistec, pues está el bistec aquí y la sopa acá, entonces nunca se juntan. Hay personas que lo revuelven. Hay personas que hacen un taco y le ponen frijoles y luego todo se le comen en el taco. Entonces, así como está todo revuelto, y cuando llega una obsesión, o sea, no puedes, hasta eso lo separas. Pero la obsesión es la otra, ¿no? La de separar las cosas. Separar las cosas, o sea, pero que no puedes, por ejemplo, te dan un caldo de res y separas de este lado a este lado, de este lado. O sea, esa es la obsesión, ¿sí? Y es lo que te causa el conflicto. Si no tuviera opción, te da igual, ¿no? Está. Sí, o sea, dices, ay. Pero está normal. Hay personas que tienen la obsesión de contar. Por ejemplo, cuando los niños a esa edad, cuando empiezan a hacer las actividades, se frustran porque no lo hacen bien, lloran. O golpean. Traen algo
si no es por parte de la madre que le está pasando su obsesión la mamá, no hay problema. O sea, si es una obsesión de la madre, el niño está frustrado porque no está logrando lo que la madre le está pidiendo. Pero si es una obsesión del niño, que la mamá le dice, así está bien, corazón, no, este mono no se para y yo lo quiero parado porque todos los monitos están parados menos ese. Y si ese no se para, ya es un problema. Entonces, pues ya, o sea, no se puede parar, lo recargamos. No. Sí, les mueven sus juguetes. Hay niños que si les toca sus juguetes se vuelven agresivos. Eso también puede ser. O también con la ropa, ¿no? Que no se quieren ni sentar porque se ensucian. Están así de, vamos a sentarnos en el patito, así como de. Pero que sea idea del niño, no de la madre, porque muchos se las compran del mamá. Ajá. Entonces, si es una obsesión del niño, por ejemplo, los colores, cuando los pones a dibujar, ellos agarran los más claros primero, y si tú les das 3 colores, y ellos dicen, no, yo necesito otro color, y empiezan con la obsesión. Ahí tú puedes determinar que el niño es obsesivo, ¿sí? Pero que no sea porque en casa lo hacen, sino porque de él nace hacerlo. Que estás armando los bloques y llega un niño a quererle poner otro bloque y se molesta. Porque él está armando los bloques de un tamaño, de una figura, de una forma y eso le molesta. Cuando ya es un trastorno, el niño ya empieza hasta agresivo, cuando te metes en su espacio. Obviamente tenemos nosotros que descartar niños autistas, niños con Asperger, niños obsesivos compulsivos. Hay cuestiones que nosotros cumplen con algunos criterios y a lo mejor no es un autista, pero tiene criterios. Entonces hay que ver que no es autista, pero tiene algunas conductas. Por ejemplo, el doble sentido. Hay seres humanos, hay personas adultas que les cuentas un chiste y no te entienden el doble sentido. No es porque no sea gracioso, es porque en verdad no le entienden. Y ese es un criterio de Asperger. Ya se eliminó esa clasificación, ¿no? Ya se funciona los autismo y tercer grado. Sí, pues, no, es que si no cumple con todos los criterios no lo puedes como darle el código D. Por eso se llama no especificado. El NE, no especificado de Asperger, porque no cumple con todos los criterios. Por ejemplo, un esquizofrénico tampoco te entiende el doble sentido. Entonces, si no me entiende el doble sentido, yo no voy a decir, ay, es porque o tiene Asperger esta persona. No porque tenga un criterio, ya lo podemos etiquetar como tal. Por eso hay que investigar más. ¿Va? No se va. No es de barrio, le falta barrio. A esta edad de los 6, que somos 3 a los 6 años, el niño no te va a entender el doble sentido. O sea, si tú le dices. Estoy mirando tu morro. No, que las contidas de quién. Pero ya hasta películas infantiles, entonces la de Cher, tiene un montón de. No, ya todas tienen Ya sí, Pero por ejemplo, falta esa capacidad de percepción. Por ejemplo, ahorita que los niños están viendo juego de calamar, ¿qué significará para ellos ver la violencia a través de un juego? Y que sea normal. O sea, ellos sí pueden distinguir como, es violento, pero este es el juego, puedo hacer que el juego no sea violento. Porque, por ejemplo, en la escuela, todos los niños quieren jugar el juego de calamar. Y todos. Grado de que ayer, por ejemplo, los niños de un grupo se pusieron de acuerdo para que cuando yo llegaba todos dijeran su número de entonces dije, pensé 2 cosas rápidas. ¿Qué hago? Ellos es lo que quieren, dáselos. ¿Qué edad tienes? Cuarto primario. Dije, yo lo que quieren, dáselos. Pero hay que buscar algo rápido que no los lleve a la agresión. Porque seguramente en secundaria se pegan cuando esté un segurito. Pero sí me quedo como pensando, ¿qué hago? Dárselos puede ser malo, pero al final estoy destruyendo algo que ellos quieren. Si ellos lo quieren, no se los puedo quitar, porque si no me voy a perder yo la clase. ¿Me explico? Y dije, pues, tengo que encontrar una estrategia para mantener su interés en la clase, pero al mismo tiempo retribuirles con lo que ellos quieren. ¿Y les cantabas?
No, y lo que yo hice fue decirles que ese juego que en México se llama de otra manera, que se fue que el sordo que tal, ¿no? Y ya lo vieron como que no es una cuestión meramente violenta. Eso fue al final lo que traté de rescatar, pero al final terminaba jugando. Pero sí se violencia. Recuerden que el pensamiento lógico se da de los 3 a los 6 años inicia. Y el crítico se da de los 6 a los 12 años. No es lo mismo el pensamiento lógico que el pensamiento crítico. El pensamiento lógico te dice el niño, ¿cómo es que Santa en una noche, ¿cómo es que Santa en una noche reparte todos los juguetes y llega a mi casa si no tenemos chimenea? ¿Es el pensamiento crítico o pensamiento lógico? Lógico, porque no le cuadra. ¿Algo no le cuadró? El balcón, O él tiene polvito mágico. Tiene polvito mágico y se hace invisible. Punto. Le das algo, le das una respuesta lógica y el niño se queda con la respuesta lógica. En esta etapa, cuando el niño tiene un pensamiento crítico, ya no lo engañas. Y si no le solucionas su duda, es por qué, y no lo sacas, o sea, el niño tiene que saber qué onda. Por eso en esta edad es cuando se descubre la verdad de Santa. ¿Sí? Cuando en esta etapa te dicen que ya saben de dónde vienen los niños, ¿verdad? en esta etapa se les dice también. Porque en otro lado, este pensamiento lógico van a decir, pero ¿cómo una cigüeña carga un bebé? Yo nunca he visto una cigüeña cargando un bebé. ¿Por qué Santa llega en la noche y no en el día cuando yo estoy despierto? ¿Por qué el ratón, para qué quiere el ratón los dientes? ¿Cómo repunta el dinero? Y te empiezan a preguntar en su pensamiento lógico, ya ves el cambio. Ya no es fantasioso el niño. Aquí ya empieza el pensamiento lógico. Y el crítico es cuando ya necesita una respuesta real y es cuando tú tienes la oportunidad de decirle, Santa no existe, el ratón tampoco, los niños vienen de un acto sexual, y toda la verdad. Obviamente, poco a poco, no les vayas a sentar y soltarle todo. Sí puede tratar como uno de... Claro, ¿Cómo que tú dijiste es falso, no? Es mentira, todo eso, pero sí puede ser. si tú le dices en esta etapa, te van a creer un mentiroso y no van a confiar en ti. Si tú lo dices cuando ellos preguntan, entonces ya te están respondiendo la verdad. Mira, hay una fantasía y es una tradición que se da, con la niñez, y le platicas, y su pensamiento crítico ya lo razona, sí, porque ya pasó por ya lo razona y se queda bien. O sea, no hay problema. No hay el problema es que cuando trabajé en primaria, había niños chiquitos que todavía escribían en Santa Claus. Y ya les empecé a explicar qué era y que aquí no era Santa Claus, que aquí llegaban dos mamás a echarme, ¿por qué les quitaba su inocencia? ¡Ay, les quitaste la inocencia! Para ellas es bueno eso, pero ahora otra. Bueno, ya más que lo hacen. Yo tenía niños escuela, niños que decían, ay, sí, yo haría esa y ya no es cierto. Los papás dejan los regalos. A mí me dice mi mamá que los papás dejan los regalos para que los niños sean felices. Y todos así. Bueno, entonces, bueno, también es confundida. O sea, a mí la verdad me sacó pues de lo que los demás creen. Hay unos que se pesan, otros dicen niño Dios, y pues, yo les dejé con su idea de ellos. Sí, cada casa es diferente. Ellos creen a los papás. Es como el juego. Yo esta semana, yo estaba así con lo del juego de calamar, niños de 5 años. Porque y todos la cantaban y la cantaban, trabajaban y cantaban. En el recreo se organizaron para jugar la maestra. Y yo, ay, no es que le hace falta ver Netflix. Necesito entonces, pero acá lo que era, yo lo que nomás les cambié fue que cuando ellos volteaban, empezaban con ¡pum! Digo, ¿qué te parece si en vez de hacer eso, nomás lo hacemos tú? Y ya, para que tú pierdas, porque le decían, tú, muérete. Ellos decían, muérete, toca morirte. Es que ¿por qué la muerte es tan fea? Bueno, ellos los están matando, ellos quisieron estar ahí, porque al principio les dieron la oportunidad. ¿Vieron la serie? Sí.
Al principio les preguntaron si ellos querían o no querían jugar. Y ¿Sí? firmaron. ¿Quieres o no quieres jugar? Las reglas son así, no les dijeron que los iban a matar, los vamos a eliminar. Cambiaron una palabra. Eliminar también puede ser morir, ¿no? Del juego. Entonces, ¿quieres o no quieres jugar? Al final es tanto dinero lo que vas a ganar. ¿Lo quieres o no? Sí, fírmale, tomate la foto. X. Tú lo hiciste, ¿no? En esta etapa de los 3 a los 6 años no existe la muerte. Se muere alguien y dicen, ah, se murió. ¿Y qué pasa? No, pues ahí está. Además hay un velorio y está el cuerpo ahí y los niños brincando y jugando en el velorio. A partir de los 6 a los 12 años ya empieza el temor a la muerte, ya empiezan a su pensamiento crítico ya les dice que existe la muerte y no los vuelves a ver. Se te van de tu vida y no los vuelves a ver y llega ese temor, ¿sí? Pero ven la muerte como algo, como un juego ahí, porque en los videojuegos te mueres, Mario Bros se muere y revive, todos mueren y reviven. Entonces, Goku muere y revive, todos mueren y reviven. Entonces, no ven la muerte como nosotros la vemos. Después de aquí es el pensamiento analítico, que me imagino que ya estamos todos nosotros ahí. Bueno, algunos. Yo no analizo, no generalizo. Cuando nosotros, a partir de los 12 años, por eso es tan peligroso una serie en el pensamiento analítico, porque ya es tu realidad. Y esa fantasía la puedes llevar a la realidad, ¿sí? Pero aquí en esta etapa, por ejemplo, de los 3 a los 12 años que un niño te ve ese juego, digo, mucha gente lo está satanizando de que, no, es que ¿cómo van a ver eso? Explícales el sentido de la muerte, o sea, esas personas no están jugando correctamente y los están matando, ¿sí? O sea, el día de ayer en Tlaquepaque amanecieron 3 cuerpos ahí en el centro de Tlaquepaque. ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te estresas? Porque para ti la muerte ya es algo normal, ¿sí? Ya el que encuentren una persona muerta balaceada ya se convirtió en algo desafortunadamente común, ¿sí? Si yo te digo, fíjate que por carretera de Chapala encontraron un cadáver, yo lo tiré. Le voy a decir, a lo mejor él dice, sí, pobrecito. ¿Y cómo se veía? No, pues traía un balazo en la cabeza. Él me va a decir y no sé lo que. Algo andaba, en algo andaba, ¿sí? Y entiendes esa parte de que si tú no andas en malos pasos, eso no te puede pasar. Y luego yo te digo, sí, pero si se lo quieren agarrar a él y yo paso por ahí, están en el lugar equivocado. Y es un riesgo que todos vivimos. En esta etapa, ellos la muerte lo ven como que se murió como Mario Bros y va a volver a revivir. En esta etapa lo ven como que se murió. Ya empieza el miedo a la muerte, pero no lo ven con el grado de violencia como nosotros lo vemos ya de lo que es la muerte y de todo lo que conlleva la muerte, la pérdida, el extrañarlos, todo eso, ¿no? En el pensamiento analítico sí. Por ejemplo, pensar, yo no lo quiero, pero si yo me muero, voy a dejar a mis 2 chiquititos solos, ¿cómo va a crecer mi niña sola, mi niño? Y yo empiezo a pensar el mundo sin mí y me da mucha angustia, ¿sí? Porque mi pensamiento ya es analítico. Pero si tú le dices a una niña, es que se murió y se fue al cielo con papá Dios y está con los angelitos, hasta, qué chido, está con los angelitos. Déjame mato. Sí, los niños se ponen en riesgo porque no le tienen miedo a la muerte, ¿sí? Porque no tienen un pensamiento analítico como nosotros. Sí, ese juego definitivamente no es para niños, esa serie no es para niños por el grado de violencia que maneja, porque hasta uno como adulto ves así como el cerebro por ahí todo estresado y ay, eso así como, ay, no, que no quiero ni ver. Y para ellos puede ser impactante, pero realmente, pues, es una forma de ver la realidad, es un juego. Sí, dijo eso usted, pues. Pero ya me comparece y dice. Iba como justificar el por qué ciertas etapas son peligrosas. Porque ya se vuelve una realidad, o sea, la fantasía se confunde con la realidad, ese es el problema.
que a los 12 años todavía son muy fantasiosos, todavía creen que va a llegar el príncipe azul y las va a enamorar y les va a decir que te amo. Entonces, de 6 hasta 24 años. Aquí se despierta el pensamiento fantasioso, por ejemplo, de tantas ilusiones, tantas cosas, que crees que la realidad no es tan cruel como realmente es. Entonces ahí las matanzas en la escuela de los muchachos y todo eso. Sí, porque están imitando un juego y se confunden entre la fantasía y la realidad. Sí, no hay una clara, nadie se sentó y les dijo, a ver, esta arma si mata, esta arma si hace daño, esto, y la gente no revive y las consecuencias son estas. Y hay como esa contaminación de violencia que imitas lo que ves. ¿Sí? Ya, no sé si han visto, salió la noticia de que ya hubo personas que quisieron recrear el juego del calamar, ofreciendo dinero para hacer el juego. Pues como traemos de locos que el número de teléfono que aparece en la tarjeta ha sido marcado cientos de miles de millones de veces, tanto que ya lo están subastando el número. Ya, había una persona que tenía ese número, sí, de hecho, era de un negocio. Y se lo quieren comprar para... Pero sí ya está en la venta, creo que 90 o 100 miles de dólares. Les voy a decir, no quiero que me pongan de loca y no le digan a nadie. Yo fui curioso de eso. ¿Saben que yo trabajo en Pesida? No, Yo trabajo en Pesida. Ahí hacemos pruebas de VIH por cuestiones de seguridad. Yo no puedo dar nombres ni nada, pero les voy a platicar. Me quedé con el ojo así de... El juego del calamar es una persona que tiene VIH. Y se reúne sexualmente con varias personas a tener relaciones sexuales, a ver quién se contagia. ¿Sí? La persona que se contagia es la que se gana el dinero. Y hacen apuestas. Por ejemplo, aquí yo soy la que tiene VIH, pero ustedes no saben que yo soy la que tiene VIH. Entonces tú y yo tenemos relaciones y tú no sabes si yo soy o no soy. Te haces una prueba 3 meses después y, 15 días te sale en sangre si tienes el virus y si te acostaste con la persona correcta, tú eliges con quién acostarte, eres la que te llevas el virus. ¿Es un juego de las llaves eso? No sé. Sí leíste lo de historia de muchas series. Entonces, yo cuando me contó el usuario, ¿sabe? Hay un medicamento... Es algo parecido a la ruleta, ¿no? Algo así, el juego de la ruleta. Hay un medicamento que se llama PrEP, hay un medicamento que se llama PEP. El PrEP es preventivo, es antes de la exposición, y el PEP es post-exposición. ¿Qué significa este medicamento? Cuesta como 15,000 pesos aproximadamente, 15,000 pesos el Biktarvy. Que si tú te lo tomas, es una antirretroviral. Si tú te lo tomas por 28 días, el riesgo de que no te contagies de VIH es hasta un 98%. Entonces llegan arrepentidos porque jugaron a esta cosa y necesitan el medicamento porque no quieren vivir con VIH. Y ya carburaron y no quieren vivir con VIH. Entonces llegan con nosotros, nos platican la situación, pues se les da el gratuito del medicamento. Pero no llegaba a mi lógica analítica, ¿cómo es posible que vayas y te expongas por ganarte X número de cantidad y por ejemplo, hay apuestas, ¿no? Foráneas. Pues yo apuesto que se va a contagiar Jesús, ¿no? Y nada, nosotros se contagió, chin, ya perdí mi dinero el pago y ya se lleva este dinero a la persona que apostó y ganó, ¿no? Estamos hablando de adultos, estamos hablando de VIH, estamos hablando de un virus que se queda contigo para toda tu vida. Ahora imagínense jugar al calamar y matar gente. No sabe que es una patología, es un problema de salud mental, es luego fatal. Entonces, habría que ser muy cuidadosos para analizar esto. Lo que ese mundo está bien oscuro, maestro. También hay apuestas sobre personas, no sé, secuestran a alguien. Y hay personas que apuestan sobre la manera en cómo lo van a asesinar. Esto en vivo. Entonces, el que lo va a matar ya sabe cómo lo va a matar. Y hay, no sé, 15 o 20,000 personas detrás de la cámara apostando para elegir cuál de los utensilios que hay en la mesa usa para matar.
¿Cuál serie? O sea, no, esa es la vida. Es que si hay, o sea, hay onda bien torcida. Nuestro mundo cada vez está más feito. Entonces, obviamente que si una serie te va a motivar, te va a estimular, te va a meter una idea, claro que sí. Obviamente que tienes que tener un pensamiento analítico, un pensamiento crítico para saber diferenciar entre lo que sí y lo que no. Obvio que sí, obvio que esas series no son para niños. Pero si el niño está acompañado de un adulto que le explica y no le dice, no, no veas esto, porque entre más le digas que no lo vea, más lo va a querer ver. O sea, lo mismo, ¿sabes? Entonces, es explicarle que hay juegos bonitos y que hay juegos que no son nada bonitos. Y como todavía no tienen el miedo a la muerte, tú le dices que se van a morir y dices, no. Pero Mario Bros se muere, ¿no? Cuando brinca a un pozo y se cae, creo que no lo satanizan y se muere. Pero revive. ¿Cómo revive? Con un hongo, o sea, es más grande. Sí, con un hongo. ¿Qué son los hongos? Pues drogas, ¿no? Entonces, si te drogas, creces y te haces inmortal. Si te cae una estrella del cielo, tienes superpoderes. Si agarras una florecita, avientas piedritas y matas cosas. Sí, mira. ¿Sí? Por ejemplo, también está la exposición, hoy en día está muy canija. Por ejemplo, no hace tanto, hace 8 años, los niños veían la secu, o sea, su capacidad su alcance de medios era súper chiquita. No tomaban ellos decisiones sobre qué ver o no ver, ¿no? Y por ejemplo, yo le llevo a mi hijo a la casa solo y él ya solito sabe manejar Netflix, puede decidir contenido que él quiera por la misma portada de la película. Y antes eso estaba súper lejos. Los niños como que tenían una onda de ser niños. Pero no nos puede limitar la tecnología. Más bien Es un error, de hecho, ¿no? es explicar, es tomar, por ejemplo, en internet también ya hay restricciones y hay YouTube Kids, se llama YouTube Kids para niños. Netflix. Y, ajá, y tú puedes ver solamente X cosas. Pero Que ya no. ellos los quitan. A mí también me 12 y ya no sé no puedo ni tapar los ojos, pero tampoco puedo. Ya tiene 12, ya está aquí. Ya, déjala que vea. Ya empieza. Luego te casas y crees que vas a ser feliz para toda la vida. ¿No se trata de eso? El amor no existe, también son tus papás. No se trata de eso. Se supone que es la idea de casarte. Así es, así es. Pero es que no todos tienen la suerte de casarse conmigo, ¿verdad? Ya ven que si hay gente enferma y convive con todos nosotros. Sin ningún problema. Está camuflado la sociedad. No, en verdad no. No, el amor sí es bonito para que nos vive que bueno, felicidades y demás, pero en verdad las niñas creen que van a encontrar un príncipe. Era el amor según. ¿Cómo se llama? Eric Fromm, es el premio también. ¿Se vende? Se aprende. A mí se vende. El Obregón. Bueno, ¿quién va con el amor? Pero con las infecciones. No. Ah, me la no están los chicos, chicas. Es que trabajan varios compas. Me han dicho, me han dicho. No, otros directores, ¿verdad? En Plaza del Sol, de Chávez a la esquina. ¿Y tú, Rey, qué sabes dónde están? No sé si hay Plaza. ¿Qué escogió? Chupaza. Ok. Continuamos. La tercera infancia es de los 6 a los 12 años, ya hay un pensamiento crítico, como les decía. Ya aquí el niño, su pensamiento es abstracto, matemático, ya pasa por la lógica, entonces si tú no le solucionas una duda, él va a seguir preguntando hasta que no satisfaces esa duda, ¿sí?
Aquí en esta etapa de los 6 a los 12, obviamente ya le dijiste que Santa, pues, es una fantasía. O ella se da cuenta y te dice, mamá, ¿verdad que Santa son los papás? Y ya tú le contestas, si tú no crees en Santa, no te va a traer nada nunca. Y ya está, bueno, o sea, no le contestas. Yo todavía pongo mis zapatos y me sigue trayendo cosas. Ya tengo 40 años, así que yo sigo creyendo. Aunque yo me los compro. Pero sigo creyendo. Entonces, ya tendrás que darle una respuesta que sea a su criterio. Por eso dicen, ¿no tienes criterio? Hablan del pensamiento crítico. Este muchacho no tiene buen criterio, es porque no tiene un pensamiento crítico, que es lo esperado, la madurez. Un pensamiento lógico, un pensamiento que va más allá de lo lógico. No llega al analítico, pero estamos en medio, ¿no? Estamos en el crítico. Este pensamiento, el niño, bueno, ya casi adolescente, no se queda con una sola respuesta si no le satisface. ¿Sí? En el lenguaje, pues imagínense, ya, obviamente ya sabe doble sentido aquí, porque ya entiende el doble mensaje en el lenguaje, en esta etapa. Ya hasta si tú cuentas un chiste, ves que el niño se empieza a reír a esta edad, y los chiquitos no lo entienden. El Chavo del 8, yo estaba viendo el otro día a Bob Esponja, y Patricio es un ofrecido, o sea, Patricio quiere a Bob Esponja. Hay algo entre ellos. Bueno, el fondo sí, no, sí hay. Sí, Mucho contenido y sexual. Adelita, ¿quién es ahí? Es como que la discordia y la que no deja de seguir a Bob. Sí, Adelita es la pareja de Bob, de hecho. Pero Bob no sabe qué onda con su vida. Bob es medio bisexual, yo creo que, porque tiene sus encuentros con Patricio y también con Adelita, entonces. Pero eso mis hijos no lo ven. Ellos se les hace muy divertido que Patricio se agache y Bob Esponja se le repegue y le diga, ¡ay, que va una burbuja! Y haga caras así, yo así de, santamente que tengo yo, o en verdad esto está muy mal. El Chavo del 8, yo lo veía y me reía muchísimo, ahora me río más porque ya le entiendo más. Sí, porque tiene muchísimo, es humor blanco. ¿Cuál blanco? Yo lo veo medio. Yo soy el blanco, pero profesor que aparece la casa. Mira nomás. ¿Más bien? Perdón. Acabaste con todo mi. No hay amiga de compromiso en todos los. ¿Qué? Casado. No, es que tú no sabes que la esposa falleció y que los entonces ya. De hecho, por eso nunca se aleja de la vecindad. No, y al final, de don Ramón y doña Florinda se enamoran y son pareja. Sí. Al final de la serie. La vida real es lo hacen. Eso es lo que sucede. Pero eso es un sueño. No, Clotilde es la bruja, ¿no? Sí. No, doña Florinda, la de los tú, la mamá de Kiko. Tampoco. Y don Ramón se. No, sí. Yo acabo de ver se que Don Ramón enamoran. se metió al juego de calamar porque si podía pagar la renta. Bueno, 14 meses. Imagínate qué envidia. Tenía 14 meses de renta, no tenía ni un peso y aún así se iba a la playa. Y De hecho, empezó el noviazgo en la computadora. el enamoramiento. Es como son, chicos. Bueno, ve uno diferentes patrones, reacciones y demás, y empiezas a analizar la conducta y dices, aquí hay algo, aquí pasa algo, y lo empiezan a confirmar la misma serie, ¿no? Bueno, en esta etapa, la tercera etapa, nos habla de que el lenguaje pues ya mejora muchísimo, ya estás hablando con un casi adulto, puedes hablar de muchas cosas siempre y cuando el niño domine el tema, pero ya no se le traba, por ejemplo, no te dice, ay, es que no sé cómo decir, no, ya le fluye el lenguaje, obviamente ya tiene un dominio mucho del tiempo, espacio, ya no te puede decir, ayer voy a ir con mi abuelito, o sea, ya
Un niño de esta edad ya no te lo puede manejar, ya conocen los tiempos del verbo. Lo social, aquí adquiere mucha fuerza, ya que si tiene una baja autoestima, no va a ser un ser social. Recuerden que las niñas despertamos a la sexualidad más pronto que los niños por nuestro proceso hormonal. A nosotros nos empiezan a gustar los niños y a los niños les gusta jugar fútbol y sus amigos y demás. Y nosotras pues ya nos empieza a interesar como que, ay, fulanito está bonito, ¿no? Y cuando ellos despiertan a la sexualidad, se sienten rechazados porque la niña que les gustó otro niño. Entonces, en el hombre es el sentido de inferioridad porque no lo seleccionó la niña que le gusta y la niña es la que, pues, el niño que la que le llama la atención porque despertamos un poquito más a temprana edad. Somos más hormonales que los niños, pero también empezamos con la competitividad de que si soy chaparrita, soy flaquita, soy gordita, no me han crecido las boobies, a esta edad no me ha venido mi periodo, a mis amigas ya les vino su periodo, a mí no, y empiezas a compararte con las niñas y empieza la autoestima baja si no tienes un buen acompañamiento. Y en los hombres, inseguridad porque no son seleccionados, porque no son carita, como le llaman los chavos, ¿no? ¿Tú fuiste carita? Pero ver mata. Pero 12 años. Pero no, de los 12 años. ¿Cómo no? Es de idealizar y cantar. A las niñas les gustan los niños más grandes. No les gustan los de su edad porque son inmaduros. Y siempre les va a gustar un poquito más mayorcitos por esta cuestión de madurez. Recuerden que son 3 años mentales los que las mujeres les llevamos a los hombres. Para que haya un acoplamiento en coeficiente en edad cognitiva entre un hombre y una mujer, son 3 años de diferencia. El hombre cognitivamente está 3 años más inmaduro que la mujer, por el adelanto mental que tiene la mujer, porque desde pequeña, hormonalmente, la madurez llega a temprana edad en ellas, a diferencia del niño. 23 para que, porque luego dicen, ay, no es que es muy infantil, aunque tiene mi misma edad, pero ay, me saca cada cosa tan infantil, pues porque hay diferentes, digo, no podemos generalizar, pero hablamos de la porcentaje de población mayoritaria. Y no todos los hombres son iguales. Hay peores. Ay, no es cierto. Hay los que necesitan 10 años. Hay otros que necesitan 10 años de diferencia. No, no es cierto. No, hay hombres muy maduros. Yo conozco hombres muy maduros y que digo, wow, qué padre forma de pensar. Por ejemplo, caballerosos, respetuosos. Y también veo otro niño de la misma edad y hay niños que son muy groseros y hablan muy vulgar y se me vale que empiezan así a un niño que lo reprime. Tú, por ejemplo, no traes la tarea a un alumno y está el alumno que le dice me vale y está el alumno que se avergüenza de no haber traído la tarea. Y tienen la misma edad. ¿Por qué? Porque fines de madurez, ¿sí? Entonces tú como maestro dices, Juanito se le olvidó, es la primera vez, pero lo siente, en verdad siente no haber traído la tarea al otro niño que le vale. Ahí ves, aunque tengan la misma edad, pero ves diferencias en la madurez. Niños que no. Y hombres y mujeres que nunca maduran también. Que voy a agarrar uno maduro porque ya sabe lo que quiere. Igual, viendo el periódico en el horno. Además, no son los que luego se te olvida y se te maduran de más. A ver, Eric. No, ¿cuántos hombres hay? Y tristemente lo he escuchado que me dicen, traigo una novia bien linda, pero que no hable porque se le acaba lo bonita, ¿no? Sí, sí. Entonces, que no piensan maduro, que son muy quizás fantasiosas o superficiales. Digo, una muchacha, compañera de trabajo, me llevó una bolsa y me dijo, mira, es de la marca X, no me acuerdo de nada. Y yo así de, órale, está bonita. No, pero es que esta bolsa vale, todo se me fue en la bolsa. Y yo,
¿En serio gastaste una quincena? Bueno, bueno. Digo, yo una quincena la gastaría. Es más, ya la debo. Ya no la gastaría, ya era destinada. Y digo, ¿en serio? O sea, imagínate estarte cuidándote de la bolsa, no te la vayan a robar. Ay, no te flojera. ¿No? Y me dicen, no, y esta es barata, hay bolsas hasta de 30,000, 50,000. Y yo, pues si tuviera 50,000, Pues pues es que hay gente que tiene la necesidad, no, pero hay sí ya gente que ni siquiera tiene el está dinero para cubriendo, tener ¿no? esa bolsa, lo pero está que aparentando. es Está aparentando. aparentando. O Yo sea- creo que sea mi mochila Prada, o sea. Parda, parda. Aparte, chismoso, mentiroso, disléxico, güey. Ya ven, no me llena de defectos, pero de mucho amor. ¿Ya ven? Entonces, esta es la parte, ¿no? De el niño ya es más maduro, a esta edad se tiene que ver el cambio de niño a hombrecito, ya lo ves más maduro, la niña ya la ves de niña a una mujercita, ya en su forma de verse, de aceptarse, ¿sí? Hay una cosa que se llama dismórfico corporal, es un trastorno y puede ser una enfermedad muy importante. Imagínense un TOC con dismórfico. La niña que siempre está cuidando que come, cómo se ve, cómo se ve. Exacto. Pues está el disociativo ahí, hay un problema en el morfo, hay un problema en tu soma, hay un problema en cómo te miras. Hay gente delgada que dice, es que ve cómo se me hace la lonja aquí, y yo así de, o sea, es hasta ridículo que me digas eso, ¿no? Pero es el dismórfico corporal realmente solo se ve los errores que tiene. Imagínense un adolescente de 12 años que solamente se ve los errores que tiene en su cuerpo. Es que veo mi narizota, me la voy a operar yo. No tienes una narizota, pero ¿cómo le haces entender si ellos se ven al espejo la dismorfia, ven lo mal que está en su cuerpo? O sea, sí está grande y fea. Respira bien. Es funcional. Pero no lo entiendes. Desde que dices que tengo la frente grande, por eso me Maestra, se me pero ve aquí. eso no puede ser también ya desde los papás. Tiene mucho que ver la capacidad de los padres. Recuerden que los niños imitan. Y si la mamá, ay, es que esto se me sale aquí, ay, borra la foto porque me veo gorda, igual que si dices, pues señora, es que está obesa. Dígame. Le voy a contestar a Manuel con mi testimonio, porque yo sufrí estas situaciones. No porque mi papá dijera, me hacía sentir que yo valía menos porque no era un niño delgado, porque no era un niño que le gustaba el fútbol como a la mayoría, porque no era un niño que salía para todos lados como la mayoría. Pero ¿qué me causó eso? A mí, pues sí me causó mucho conflicto con formas de verme a mí mismo. Usted ahorita dijo algo bien interesante, ¿no? Hay gente delgada que de repente dice, mira mis lonjas. Yo, en lo personal, no estoy a gusto con mi lonja. Yo hasta hace 3 años iba al gimnasio. Unos 3 años, cuando empezó la pandemia y ya se descompuso todo. Pero yo iba al gimnasio porque cuando empecé a ir al gimnasio la primera vez a mis 18 años, yo me di cuenta que esa fue la manera en que mi papá me empezó a aceptar mejor. Y entonces eso me llevó a siempre estar haciendo ejercicio y ejercicio y ejercicio y ejercicio y bajar de peso y bajar de peso. Digo, no sé cómo me ven los demás. Yo, ahorita como estoy, no me siento gustando. ¿Por qué? Porque que sí, lo causan los papás, sí. En ocasiones nosotros mismos como papás nos ponemos a decirle algo a los hijos que no sabemos hasta qué punto los podemos Dañar. vamos a hacer un mal psicológicamente. Entonces, muchas de esas cosas sí vienen por los papás, otras vienen por los amigos. Realmente cuando estás ya en esa etapa de los 12 años, tienes un tipo de amigos y empiezas a jugar con amigos, y los amigos son los que te hacen estas
burlas, ahorita decimos así muy constantemente, burlas, te hacen comentarios, te ponen apodos y te empiezas a sentir. Pues cumplir el estereotipo, ¿no? De la sociedad. Exactamente, quieres cumplir el estereotipo, pero a pesar de eso, lo que yo te digo es, sí, los papás sí tienen mucha culpa, y no necesariamente porque la mamá, o tú veas a la mamá o al papá decir, es que estoy así, es que estoy así, no, pues es porque te dicen, es que estás así, es que ¿por qué no estás así? Es que necesitas esto, es que, y es un es que, es un es que, es un es que la verdad, sí te causa mucho, mucho problema. Los papás, gracias. Gracias por compartirlo. Los papás son las personas en las que confiamos porque son las que nos cuidan desde que nacemos. Entonces, si mi mamá me dice que estoy gorda, es porque estoy gorda. Mi mamá me dijo que, bueno, ¿estás tonta o qué? Y yo dije, pues si se me cayó es porque estoy tonta. Entonces, si estoy tonta, entonces te compras que estás tonta, ¿sí? Y la vecinita es, ay, mira qué bonita, así bien bonita, delgadita y eso, entonces quieres como igualar y empiezas a compararte con los demás. Y más las niñas que empiezan en una etapa antes, previa de los niños. Por eso les decía, las niñas se comparan y llega la autoestima baja y los niños al rechazo, ¿sí? Viene la autoestima baja. ¿Por qué? Porque no me quieres porque soy gordito, porque estoy morenito, porque estoy flaquito, porque estoy alto, porque estoy gordito, porque como estés, ¿sí? Me rechazaste y llega el sentido de inferioridad porque me rechazaste, por el rechazo, y las niñas por la comparación, ¿sí? Por ejemplo, yo no tengo una chamarra como tú, y a mí me gustaría tener una chamarra como tú. Entonces yo voy a buscar una chamarra como la tuya, y voy y se la pido a mi mamá, yo quiero una chamarra, yo quiero vestirme así, yo quiero tal prototipo, yo veo la tele, yo veo las caricaturas, yo veo las series, y veo cómo es la niña bonita que tiene pegue, que todo el mundo la busca, yo veo que mi compañerita, todo el mundo la quiere, y yo veo cómo está, y yo veo que yo no soy ella, y que yo no estoy así, y empiezo a compararme y empieza la problemática. Pero esas cuestiones, perdón, no, lo mismo, esas cuestiones somos, no tiene límites, ¿no? Por ejemplo, la nota de adquisición. Es como el que vas a comprarse un coche y cuando llega dices, chinga, o sea, no somos, el ser humano no tiene esa capacidad de decir, ya llegué, ya lo logré, ya estoy a gusto, ¿no? Pero realmente, más en todos los sentidos. En la cuestión esa del gimnasio, como dice Omar, pues la gente que va al gimnasio tiene una de broncas en la cabeza que va ya a sacar al gimnasio. O sea, y hay diversas ansiedad, estrés, un montón de situaciones que se llevan ahí. Y además de la cuestión de la banalidad de cómo me veo, cómo me siento, cómo me ven los demás, cómo puedo interactuar con tal o cual si soy así. O sea, sí está bien complicado. Es que el comportamiento humano y entonces es muy complejo y hay muchas cosas que se interrelacionan. Por ejemplo, en la medicina familiar, siempre el niño mayor y el niño chiquito son los extremos. En el medio hay escuelas y sin embargo, también, y usted sabe perfectamente, manejamos mecanismos de defensa que nos hacen o salir adelante o retroceder. Y pasa a nivel familiar. Entonces, yo tengo este problema, sí, sí lo tienes, pero se puede recuperar, se puede hacer esto, se puede hacer esto otro, etc. Hay una influencia tan grande de los medios de información o la cultura que nos va formando patrones de conducta del ser humano. Es muy complejo. Entonces, de tal forma que, bueno, empezar a estructurar cada uno y ver el promedio de, bueno, pues esto es normalidad. Pero no podemos dejar de ver que también existen los extremos. Claro, y retomando lo que comenta, ¿a quién le gusta el atún de este salón? Se fijan, yo no levanté la mano. ¿Qué quiere decir que quien no levantó la mano es el anormal? Entonces yo soy anormal. Quiere decir que, porque somos como 3 personas, el 3% de este salón es anormal. Y yo ya me siento mal porque no me gusta el atún. Y si alguien trae atún y a mí no me gusta ni el olor, ¿cómo voy a decir que no? Y empiezo a hacer cosas que quizá yo no quiero hacer y comer atún solo porque todos comen atún. Y si yo le digo, es que no me gusta el atún, a lo mejor cada uno de ustedes tiene un argumento para convencerme de que el atún es bueno. O respetarse los otros. Pero, ¿qué sería mejor que dijeran, ok, pues yo respeto? Como hay un dicho que
Dice, no te metas con el cuerpo de mi hija, no le metas ideas, no le digas, ay, qué bonita estás, que, o sea, desde chiquita, vas a ser de grande bien bonita y vas a tener un cuerpecito y que Y donde no. más desarrolladita estás, y mira, o sea, no te metas con el cuerpo de los niños, no hables de eso, o sea, déjalos que ellos, si ya la televisión los invade, si ya la sociedad los invade, no vengas todo a decirle a mí. Yo empecé a bajar de peso. Y me preguntaron si estaba. No se ve. Pásame. Y ahora dos. Levanta la mano que no quieras pasar, amigos, tú no. Me voy a hablar a unos amigos que dan unos levantones. No me conocieron, a lo mejor, pues no me conocieron. Pero yo era muy gordita, ¿no? Hace un año. Yo era muy gordita. Entonces, hasta que el director me dijo, ay, maestra, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Y la mayoría de mis conocidos me dijeron, ¿estás enferma? Y dije, ¿por qué relacionan que bajé de peso porque estoy enferma? Fui y me hice un combo de estudios. O sea, obvio salió cosas malas. Sí, estoy enfermo. Salieron cosas mal. Pero consecuencia de COVID, por ejemplo, ¿no? Que mis pulmones no tienen la misma saturación, la de las dos, ¿no? Y que tengo que trabajar en ello. Pero por eso me canso muy fácil, pero luego les platico, eso es otro tema. Pero relaciones que si eres gordita y bajas de peso muy rápido, estás enferma, ¿no? Y en vez de que te digan, ay, o sea, ¿qué bien te ves? Oí un compañero de trabajo y oí porque no me lo dijo. Y me sentí ofendida, pero dije, no digo nada porque no me lo dijo. Estábamos sacando material para hacer pruebas. Entonces me agaché yo a levantar la caja y me dijo, no te agaches. Yo la levanto y dijo otro compañero, no, déjala. Entonces yo me quedé así como yo lo sentí como más machista, ¿no? Dije, quiere verme levantar la caja, pues yo levanté la caja sin problema, me salí. La puse en el escritorio y me salí. Y dije, ay, no, agarré otras cosas. Y me regresé y le hace, güey, ¿por qué la dejaste cargarla? Le hace, es que entre más delgada, más antojable. Entonces me quedé yo así de, qué grosero, o sea, no me gustó su comentario, no no estaba yo presente, son hombres, ellos tienen mujeres, hombres tienen otros códigos y vocabulario muy diferente cuando están con nosotros y cuando no están, ¿eh? Se los digo porque en verdad son muy padres. Por si no sabían. Por si no sabían. Igual que las mujeres, ay, yo sí me lo pongo. Pues sí. ¿Sí o no? Ya lo he oído. Tengo un chingo de amigas que. Pues sí, y luego, pues si se nos antoja, ¿por qué no? Pero en ese sentido, más la gente es buena, la siempre. O sea, igual los gorditos, no vas a tener eso de estar enfermo. Igual el que hace ejercicio y gana más muscular, te estás invitando, ¿no? La gente nunca lo ve por el lado bueno. No, o sea, pero eso es lo que, y aquí estamos aplaudiendo a Eric Fromm diciendo la sociedad te contamina. O sea, la sociedad no te puede ver bien. Porque si tú estás haciendo una lucha, ellos no saben la lucha contigo mismo de no comerte, que es algo que te dije. El señor que está en la pantalla. La persona que está ahí que está molestando. Cada uno de nosotros tenemos nuestros monstruos que nos están correteando y no saben con lo que estamos luchando. No saben con todo lo que yo estaba luchando para poder bajar de peso y no ser obsesiva con la comida, a lo mejor. Y no tapar mi necesidad con la comida. Y me dicen que estoy enferma. No, pues sí estoy enferma, mentalmente estoy mal, ¿sí? Pero eso que tiene que ver con que esté delgada. Bueno, entonces, ¿por qué no voy a entregar tareas nuestras? Estoy enfermo, ¿no? Creo que esta transmisión ya se cortó y yo ni en cuenta. No, no se ha cortado, ¿todo bien? Nami, ¿estás ahí? Me está engañando. Mándame foto. Ya se acabó, ¿verdad? Ya se debe haber acabado desde hace rato, ¿no? No, ya vamos. Pues no sé. Ay, sí, ¿no? Es que a veces la termina las. Es que las pesadillas, más Sí, no, ya, con razón ya no están aquí. Sí, no puede.